Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les habla Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes y un saludito muy especial a mis nuevos suscriptores. En este video continuaré con una reacción, opinión, interpretación, opinión muy personal del epílogo del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nayita. En el video anterior pudimos descubrir que Albert no solo el padre adoptivo de Candy, sino que también es el príncipe de la colina. Le hizo esa revelación brevemente en una visita que llevó a cabo en el hogar de Pony. Una vez en la colina, allí es que él le dice a Candy que él es el príncipe. Pero Georges los interrumpió y no ocurrió más nada al respecto. Luego, por medio de una carta, pudimos conocer ciertas cosas sobre Albert, al igual que Candy. Entre estas, que Candy había quedado huérfano de padre a los 8 años y debido a que él era el heredero directo del liderazgo y de la fortuna de los Agley, la tía abuela Elroy, principalmente, al igual que otros ancianos de la familia, se dispusieron a ocultarlo con el fin de protegerlo, hasta tanto Albert alcanzara la mayoría de edad o completara sus estudios y tuviera la preparación y la edad suficiente para asumir su cargo. Esto hizo que Albert creciera completamente solo, sin amigos de su edad, prácticamente encerrado, aún si fuera en una mansión, hasta que en una fiesta donde él se había ataviado con ropa escocesa, él se había cansado de tanto encierro y de tanta soledad, por lo que se escapa y sin él saber cómo, en palabras de él mismo, no sabe cómo llegó hasta aquella colina. Y fue allí en ese preciso momento donde Candy también a su vez estaba corriendo, llorando porque Annie se había ido. Y Albert entiende que esa fue la gran epifanía de su vida, ya que posteriormente Georges lo encontró llorando y Albert se dio cuenta de que para él sí era importante el valor de la familia y asumir su rol en la familia, pero sin permitir que otros lo manejaran a su antojo. Bien, ahora sin más preámbulo, voy a citar el siguiente fragmento para su debido análisis. Es una carta de Candy a Albert y dice: querido Albert, estoy enfatizando los saludos porque luego en mis análisis sobre quién es el amado de Candy posterior a la novela, pues quiero hacer énfasis en esos saludos que ella le hace a Albert. El epílogo comienza diciéndole: querido tío abuelo William, luego para el príncipe de la colina, y ahora querido Albert, ¿bien? Querido Albert, muchísimas gracias. Al leer tu carta no he podido contener las lágrimas. A partir de ahora dejaré de llamarte tío abuelo. No hará falta que sufras mi venganza. Ahora te siento aún más cercano que antes. Quiero que sepas que todo el hogar de Pony y yo misma estaremos encantados de aceptar tu invitación. Estoy deseando verte en Chicago. De tu llorica, Candy. Antes de continuar, pues quiero también agregar al resumen que hice anteriormente, que Candy le estaba recordando a Albert que se acercaba la fecha de su cumpleaños, el cumpleaños de Candy, y que Albert le había dicho que estaba sumamente ocupado y en palabras de él le estaba diciendo que su prioridad era su trabajo, pero que para él no estar ausente en ese cumpleaños, que no sería una mala idea, que ya que no se le hace práctico ir a Michigan, pues que tanto ella como los niños del hogar de Pony y la señorita Pony y la hermana Lynn pues vayan a la casa de Chicago, pero que aún así él no va a tener mucho tiempo para pasar con ella, sino que va a estar brevemente porque su trabajo no le permite estar más tiempo. Muy bien, pues quería con esto pues dar el contexto de esta carta que acabo de leer de Candy hacia él. Es una carta breve y aquí al ella decirle que dejará de llamarle tío abuelo, que no hará falta que sufra su venganza, es porque, como hemos visto en cartas y en videos anteriores,
una vez que Candy supo que Albert era su padre adoptivo, pues ella, a modo de broma, pero también a modo de revanchismo, no un revanchismo profundo de hostilidad, pero sí un revanchismo, pero a modo de broma, decidió llamarlo tío abuelo a él constantemente para hacerlo sentir mayor, según ella, en venganza por no haberle dicho la verdad sobre la adopción antes, ¿bien? Y ella dice, ahora te siento más cercano que antes. Para algunos de ustedes, ella tal vez entiendan que ella le dice que lo siente más cercano que antes porque está enamorada de él. Mientras que para otros, ella le dice que lo siente más cerca porque al él contarle la verdad sobre cómo se convirtió en el príncipe, o, ¿verdad? De cómo llegó a parar allí. Y al él también, pues, revelarse como el padre adoptivo, pues ya no le resulta una persona tan misteriosa, no le resulta emocionalmente tan ajeno. Ahora se siente más en confianza con él. De modo que está la connotación que pueden dar algunos como que es romántica, como la no romántica en términos de que ahora no siente que está hablando con alguien a quien desconoce. Aunque no olvidemos que en la parte 3 epistolar, la Candy, que reside actualmente como una mujer de 30 y tantos años en Avon, se refiere a él como exasperante, pero no de forma hostil ni con odio, sino se refiere a él como exasperante en términos de que todavía a esas alturas, a sus 30 y tantos, en Avon junto a su amado, cree que no lo conoce muy bien. ¿Okay? Pero ahora que dice, mucho antes de vivir en Avon, porque esta carta es apenas descubriendo que él era el príncipe de la colina, ahora te siento más cerca que antes, al menos comparado con el principio de la novela, pues sí, siente que ahora por lo menos conoce cosas de su vida que no conocía antes. Y ella acepta la invitación al cumpleaños. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente carta, que también es de Candy hacia Albert. Y dice, empieza también con querido Albert. ¿Ven? Querido Albert, Albert. ¿Cómo dices? ¿Dices que puedes escucharme aunque no grite tanto? Es que estoy tan feliz. No puedo evitar seguir gritando tu nombre. Gracias, Albert. Para algunos de ustedes, el hecho de que ella haya comenzado la carta gritando Albert, es porque lo está pensando amorosamente. Mientras que para otros, ella está repitiendo el nombre de Albert precisamente por el final de ese párrafo que dice, gracias Albert, que tal vez esté gritando su nombre en gratitud. Bien. Casi como alabanza. Muy bien. Me siento como si me hubieran enviado a mí todas las felicitaciones de todas las muchachas del mundo. No puedo creer que redecoraras aquella habitación tan enorme solo para mí. Las paredes eran de color verde menta, los muebles de madera hechos a mano con un tacto tan agradable. Y el olor. Y pensar que me habría conformado con quedarme en el cuarto de invitados, como siempre. Ahora voy a querer volver muy a menudo a la residencia de Chicago. Muy bien. De modo que ella llegó a celebrar su cumpleaños según había acordado con Albert. Y al llegar a esa casa de Chicago, ella encuentra que toda la habitación había sido redecorada precisamente para ella. Para algunos de ustedes, porque como dice, ahora voy a querer volver muy a menudo a la residencia de Chicago, para muchos de ustedes, ella está viendo esto como un detalle amoroso de Albert, como un detalle romántico, y que ella lo aprecia en sentido sentimental, en sentido de pareja. Para otros de ustedes, ella está agradecida, como dice el párrafo anterior, y sorprendida, porque para tratarse de la mansión principal de Chicago, que no fue donde ella estuvo con los Arley, ella pasó todo el tiempo en Lakewood. Y sí, Candy vivió en Chicago, pero no en la casa de los Arley. Vivió, pues, ya sea en la casa de la Magnolia, como en la residencia de enfermeras del hospital. De manera que la mansión de Chicago como tal no había vivido. Que mientras que para algunos de ustedes este detalle pudiera haber sido romántico, para otros pudiera significar que al tratarse de la primera vez que Candy pernocta en la mansión de Chicago,
pues que es muy significativo de parte de Albert hacia su hija adoptiva darle cabida a Candy en la mansión de Chicago, porque con esto está terminando de afianzar la posición de Candy en la familia como hija adoptiva de Albert. ¿Bien? Muy bien. Cuando vi todos aquellos regalos sobre la mesa, no supe cuál abrir primero, pero no terminaba todo ahí. Estaba convencida de que tu regalo especial era en realidad la propia habitación. Sin embargo, el segundo regalo que me esperaba me dejó sin aliento, justo como querías. Gracias, Albert. Ahí vuelve a enfatizar el gracias, Albert. Bien. En cartas anteriores, pues Albert le había dicho a Candy que le tenía un regalo, que estaba pensando en un regalo. Déjame ver si logro encontrar eso. Ajá, dice, por cierto, hace ya mucho tiempo que ando buscando un regalo para ti. Quiero esforzarme para conseguir algo que te deje sin aliento. Y como ya he comentado en videos anteriores, en la frase dejar sin aliento la estoy anotando o registrando en un cuaderno de observaciones para futuro análisis. Y del mismo modo, parece que Albert logró su cometido con ese regalo, porque la misma Candy dijo, el segundo regalo que me esperaba me dejó sin aliento. Para algunos esto puede ser algo romántico, para otros no, pero eso lo discutiremos luego, ¿bien? Luego del libro. Y le da las gracias por ese segundo regalo. Tal vez para algunos de ustedes el hecho de que él colme a Candy de regalos, sí, porque también había regalos en la habitación, en el dormitorio. El hecho de que la colme de regalos puede ser algo también romántico, como que quiere desvivirse en detalles de romance. Para otros pudiera significar que debido a que él como padre adoptivo no había tenido todavía la oportunidad de colmar a su hija adoptiva de todos esos regalos, de todos esos obsequios, pues ahora la está colmando de mimos, como suele hacer un padre a su hijo, o una madre a su hijo, un padre a su hija, ¿bien? Muy bien. Nunca me habría imaginado que serías capaz de recuperar para mí a Cleopatra y a César. Para los que no sepan quiénes son Cleopatra y César, son los caballos con los que Candy dormía en el establo en la mansión Leighton. Cuando entraron en el jardín, no podía creer lo que veían mis ojos. Eran los mismos caballos de los que me ocupaba en la casa de los Leighton. Los animales con los que me acostumbré a dormir y a despertar por las mañanas. Incluso después de que me adoptaras, me solía escapar a escondidas al establo de los Leighton solo para verlos. Tiempo después, cuando supe que los habían vendido por separado, me hundí. César y Cleopatra estaban muy unidos. Yo misma fui testigo muchas veces de cuánto cuidaban el uno del otro. ¿Cómo pudieron separarlos de esa forma? No puedo perdonar a los Leighton, ni puedo disculpar el comportamiento de Neil y Elisa. Esos dos se interesan por algún momento y luego, cuando se cansan, lo olvidan por completo. Estoy segura de que el capricho que tuvo Neil de comprometerse conmigo se debió a algo así. Lo pasé muy mal. Vamos por parte. Vamos a empezar por eso último, de que el capricho que tuvo Neil de comprometerse se debió a algo así. Yo debo suponer entonces que si tomo en cuenta lo que dice antes, que los Leighton se interesan algo por un momento y luego lo olvidan como si fuera un mero capricho pasajero, puedo entender entonces que Neil como que no insistió más en el asunto de casarse con Candy. Yo no estoy diciendo que tal vez no hubiera estado enamorado de Candy o que hubiera estado enamorado de Candy y dejó de estarlo, no. Pero ya dejó de insistir, no insistió más en el asunto, dio el asunto por cerrado. Ya sea que sentimentalmente esté o no enamorado de Candy o estuviera o no enamorado de Candy. Él no volvió a molestar más con eso. ¿Bien? Y tenemos lo siguiente. También tenemos que cuando Candy dice que Lisa y Neil se interesan por algún momento y luego se olvidan, no puedo evitarlo pensar en lo siguiente. Al principio de la novela, en la parte 1, cuando Candy llega a la casa de los Leighton, Elisa ya está encariñada con Anthony, o le gusta a Anthony mucho. Eso fue antes de Candy, pero una vez que llega Candy, lo que sea que sienta por Anthony, ya sea amor, capricho, cariño, fijación, lo que sea que estuviera sintiendo Elisa por Anthony, se intensificó ante la idea de saber que ella estaba compitiendo con Candy por la atención de Anthony.
o se sentía que estaba entrando en una rivalidad con Candy porque vio que a Anthony le gustaba Candy. De modo que sí, tal vez sí le gustaba a Anthony desde antes, pero la presencia de Candy fue una motivación más para ella aferrarse a estar con él. ¿Y qué hizo entonces para evitar por todos los medios que Candy y Anthony siguieran pasando tiempo juntos? Le arma esa jugarreta a Candy del robo de las joyas para entonces enviarla a México. Eso no tuvo éxito, pero esa fue su intención. Casi lo logra, de no ser porque Albert adoptó a Candy. Bien. Y luego la autora deliberadamente hace que se repita una situación similar en la parte 2, esta vez alrededor de Terry. Elisa pues sí da muestras de que se siente atraída hacia Terry, pero tanto como estar enamorada de él, pues no me consta. Sí le llama la atención, sí le atrae. Pero el motivo por el cual decide inculpar a Candy de verse a escondidas con Terry en aquel establo era debido a que se dio cuenta que a Terry le gustaba Candy. De modo que la misma situación está 2 veces. Yo no voy a decir que, volviendo al asunto de que olvidan las maldades que hacen, según Candy, yo no voy a decir que Elisa se olvidó de Anthony. Pero en cuanto apareció Terry en el panorama, pues ya Elisa no estaba teniendo duelo por Anthony. Y Terry se convirtió en el nuevo objeto de su atención. Yo creo que más por el asunto de su animosidad hacia Candy que por propios sentimientos de ella. Pues, ¿qué ocurre? Que entonces ella hace que sancionen a Candy fuertemente, que sancionen levemente a Terry, lo que hace que Terry a su vez se marche del colegio. Por lo que ahí Elisa pues sí, inicialmente sí logró su cometido de separarlos, no de que se olvidaran el uno al otro, pero decide separarlos físicamente. Pero, ¿qué ocurre? Yo no estoy viendo aquí ningún indicio de que Elisa esté enamorada de Terry o que continúe sintiendo cosas por Terry. Por lo que entonces sí pudiera ser cierto lo que dice Candy, que esos dos se interesan por algún momento, y luego cuando se cansan lo olvidan por completo. Porque Terry se vio obligado moralmente a cuidar de Susana, de modo que Candy y él no podían estar juntos. Pues ya para Elisa pues no tenía ningún sentido, ya no le daba gracia estar insistiendo, pues ya se puede decir que Elisa prácticamente se olvidó del asunto. A eso es que se refiere Candy. Pero entonces, ¿por qué Candy, o por qué la autora a través de Candy entrelaza esto de los Leighton, que sus caprichos hacen daño, pero luego se olvidan de eso, con el asunto de César y Cleopatra, que tal vez César y Cleopatra para ellos hubiera sido también un capricho? Ellos no montaban esos caballos, según pudimos ver en el capítulo 1. O tal vez sí los montaban, pero a excepción de esas veces que los montaban, no le daban mantenimiento, no le daban cariño, no le daban atención. Fue Candy quien se ganó el cariño de esos caballos. Pues separaron a César y a Cleopatra, lo que significa que los Leighton prescindieron de esos caballos. Pero ¿por qué la autora trae a la mesa el asunto de César y Cleopatra? Además de porque aparentemente Albert se los consiguió. Veremos más adelante una aclaración sobre esto. Además de ser un regalo o un detalle de cumpleaños para Candy, y además de que Candy le tomó cariño a esos caballos, miren los nombres que tienen esos caballos: César y Cleopatra. Para los que no lo sepan, César era el rey Julio César y Cleopatra era la famosa líder egipcia, que luego de fallecer César, pues tuvo otro gran amor con Marco Antonio. Pues bien, César y Cleopatra no es una obra de Shakespeare, Anthony y Cleopatra es una obra de Shakespeare. Bien, muy bien. César no fue el primer amor de Cleopatra. Cleopatra tuvo varios amores antes y después de César. Bien, pero sí fue históricamente el primer gran amor de Cleopatra. No fue su primer amor, pero fue su primer gran amor. Y muchos de ustedes tal vez estén pensando que Albert se ve a sí mismo representado en César y en Cleopatra,
porque César, hay una gran diferencia de edad entre César y Cleopatra, del mismo modo como hay una gran diferencia de edad entre Albert y Candy. Tal vez muchos de ustedes piensen así, que Albert se ve a sí mismo representado en César y que él ve en César y Cleopatra pues un símbolo de un posible amor o un futuro amor o el potencial de amor romántico que pueda haber entre él y Candice. Eso es lo que algunos de ustedes pudieran pensar. Otros pudieran pensar que es una crueldad de Albert haberles regalado unos animales que les recuerdan esa vida infrahumana en el establo junto a los Leigham. Mientras que hay un tercer grupo, ese tercer grupo pudiera pensar que César y Cleopatra como caballos también pudieran ser alegóricos a ciertos personajes de la novela, pero no necesariamente Albert y Candice, sino otros personajes. Bien. ¿Qué fue lo que separó a César? También hay una cuarta posibilidad de que César simbolice a Anthony, en cuanto a que a César y a Cleopatra los separó la muerte. ¿Y qué personaje falleció trágicamente en esta novela? Anthony. Bien, además de Esther, pero Candy nunca llegó a enamorarse de Esther. Bien. Muy bien, están esas cuatro vertientes. Bien, como mencioné en el video anterior y lo voy a seguir mencionando hasta que termine el epílogo. No voy a indicarles a ustedes todavía cuál de esas alternativas es la que más resuena para mí personalmente, porque todo me lo voy a reservar para mis presentaciones post libro y que mayormente están relacionadas con el amado de Candy. Bien. No es que mis reacciones en estos videos que les siguen pues van a ser breves o van a carecer de contenido. Es que mi opinión sobre esos distintos ángulos que pueden tomar estas cartas los voy a discutir con mucho más detalle luego en mis análisis posteriores a la novela. ¿Bien? Entonces, Candy prácticamente estaba indignada de que César y Cleopatra quedaran separados. Pero, a diferencia de el César y la Cleopatra que existieron en la antigüedad, el César y Cleopatra, que eran caballos de los Leigham, no quedaron separados por el fallecimiento. César y Cleopatra quedaron separados forzosamente. Pero entonces, Albert, ya sea que lo hubiera hecho él personalmente como a través de otros, con obsequio, se los trajo ya reunidos de vuelta. Bien. Y me llama la atención esa ofuscación con la que Candy pues se enoja porque quedaron separados. Bien. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué la autora le presta tanta atención a eso? Luego, en una carta de Albert hacia Candy, veremos posibles analogías sobre el asunto. Bien. Y el caso es que en esta ocasión los caballos César y Cleopatra quedaron vueltos a reunir gracias a la intervención o a la mediación de Albert, y lo cual pudiera dejar a algunos pensando en la posibilidad de que esto puede representar una analogía de un reencuentro de dos personajes que se reúnen. Si hubiera sido una separación por muerte, obviamente pues no hay posibilidad de un reencuentro, pero César y Cleopatra se pudieron reencontrar, por lo que la autora pone de manifiesto nuevamente el tema del reencuentro como algo que no es un sueño imposible, como se titula el prefacio. ¿Bien? Y vuelvo sobre lo mismo, para algunos de ustedes ese reencuentro pudiera ser a través de Albert, como que ese reencuentro pudiera ser de Candy con alguien más. Lo único que yo voy a preguntar al respecto es, porque un reencuentro significa una reunión después de mucho tiempo. ¿Con quién hay más posibilidad de reencuentro? ¿Con alguien con quien vas a sostener comunicación por carta aunque la otra persona esté ocupada? ¿O con alguien con quien no hayas tenido contacto del todo en mucho tiempo? Ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes pues tendrá sus pensamientos al respecto. Muy bien. Los animales están ya muy mayores, pero no han perdido la elegancia que caracteriza a los caballos pura sangre, pura sangre. Y tenemos dos familias que pudieran verse simbolizadas aquí. Bien, caballos pura sangre no es un caballo que lo tenga cualquiera.
para que alguien adquiera un caballo pura sangre es porque son familias adineradas. ¿Y qué dos grandes familias adineradas están en la novela? La familia Arlen y la familia Granchester. No estoy diciendo que César y Cleopatra le pertenecen a los Granchester, porque todos sabemos que le pertenecen a los Leghan, que a su vez forman parte de la dinastía de los Arlen. Pero me refiero al simbolismo de los caballos, ¿bien? A lo que podían significar los caballos. Pero esto lo voy a empatar más adelante con una carta de Albert a Candy. Lo que más me conmovió fue que me recordaban. Compitieron entre ellos por limpiarme las lágrimas que me surcaban el rostro, de modo que ella se sorprende de que luego de tantos años los caballos la recordaran. ¿Qué personajes de la novela causarían este mismo impacto en Candy si luego de un tiempo considerable todavía las recordaran? Y dice, compitieron para limpiarle las lágrimas que le surcaban el rostro, de modo que Candy, al presenciar ese reencuentro de esos caballos que se reencontraron, le limpiaron las lágrimas que le surcaban el rostro. Luego comenzamos los preparativos para traerlos al hogar de Pony. Ay, Albert, ¿quieres hacerme llorar todo el rato, no es así? ¿Por qué preparativos para traerlos al hogar de Pony? Porque es el lugar más idóneo donde esos caballos puedan estar ahora juntos. El hogar de... no olvidemos que también, según Candy había mencionado, ellos también habían adquirido terrenos del señor Cartwright. Pero eso entiendo yo que en el momento que se menciona ocurrió luego de ella adquirir los caballos. Los niños están entusiasmados con la idea de cuidarlos. El rancho de Cartwright está muy cerca y además estoy segura de que tanto César como Cleopatra podrán envejecer tranquilamente en la colina de Pony. Muy bien. De modo que se abre la posibilidad de que los caballos no solamente puedan moverse libremente en las hectáreas de terreno alrededor del hogar de Pony, sino también en los terrenos aledaños del señor Cartwright. Quiero aclarar algo, y esto ya no se trata de una opinión, esto es una aclaración. Porque muchos de ustedes, no ustedes, muchas personas en el fandom van a argumentar que el motivo por el cual el señor Cartwright, como bien indica la parte, no sé si es la 2 o la 3, pero como bien indica Candy, en su vida, en su nueva vida de casada, junto a Río Avon, muchos van a tratar de emparejar esta última oración de esta carta con una afirmación que hace Candy en su vida en Avon respecto a que el señor Cartwright había cedido sus terrenos, parte de sus terrenos, para que pasasen a ser de hogar de Pony. Pues bien, quiero aclarar, déjame ver si logro regresar a esa parte, porque esto se va a presentar a interpretaciones y aunque yo sé que cada quien es libre de opinar, esto ya no es cuestión de interpretar, esto ya es un hecho y si yo no lo aclaro, entonces se va a caer en la desinformación. Muy bien, voy ahora rapidito. Esa era la parte 2, vamos a ver si era la parte 2. Bien. Wow. Muy bien. Es el capítulo extra 2 de la parte 2, página 152. Muy bien. Dice: la única parte que permanece intacta hoy en día es la pequeña iglesia. El edificio principal se ha ampliado y restaurado. Gracias a la amabilidad del tío abuelo William, el señor Cartwright ha cedido sus terrenos. Y ahora dice aquí en esta carta de Candy Albert, los niños están entusiasmados con la idea de cuidarlos. El rancho de Cartwright está muy cerca. Y además estoy segura de que tanto César como Cleopatra podrán envejecer tranquilamente en la colina de Pony. ¿Por qué leí primero ese pasaje del capítulo extra 2? Porque no quiero que hayan dudas o no quiero que se vaya a especular y luego transmitir como información verdadera que la razón por la que el señor Cartwright cedió sus terrenos a Albert era porque Albert
quería esos terrenos para los caballos de Candy. Bien. Ya pudimos ver en la página 152 que eso no fue lo que movió a Albert, que aquí en ese capítulo extra 2, en el presente de Candy, se refiere a él como tío abuelo William. Bien. Y le dice que gracias a la amabilidad del tío abuelo William, el señor Cartwright ha cedido sus terrenos, pero fue para renovar o para ampliar o para hacer arreglos en el hogar de Pony. Bien. No fue por los caballos. Y debo abrir un paréntesis, ya que parafraseé esa cita del capítulo extra 2. Muchos de ustedes dirán, pero si Candy le prometió a Albert que no le iba a decir más tío abuelo William, porque ahora en su actualidad, en su presente, en su nueva vida, se refiere a él como tío abuelo William. Muy bien, yo lo que pienso es lo siguiente. Es una opinión solamente. Tal vez ella le hubiera hecho la promesa a Albert de no decirle directamente al tío William, de no llamarlo tío William mientras estén conversando, mientras estén uno frente al otro. Pero muy posiblemente mientras Albert no esté presente, pues se refiere a él como el tío. Mientras Albert no esté presente, se siga refiriendo a él como el tío abuelo William. Les aseguro por lo más sagrado que tengo en la vida que fue ahora que me vine a dar cuenta de este detalle. Que tal vez sí ella le haya acordado, y Candy es una chica de palabra, que no te voy a volver a decir tío abuelo William. Sí, tal vez haya sido así. Pero al ver que ella se vuelve a referir a él en su vida junto a Río Avon, ya casada con su amado, y que ella se refiere a él por momentos como tío abuelo William, hay que ver si él está presente o no allí. Bien. Para algunos de ustedes, tal vez ella se refiere al tío abuelo William en su presente, porque la autora todavía no puede decirnos que se trata de Albert. Es un buen punto. Pero entonces, también la autora bien pudo haber dicho en ese capítulo extra 2, una persona muy bondadosa. Gracias a la amabilidad de una persona muy bondadosa, el señor Cartwright cedió sus terrenos. Sí, porque ella en su presente mencionaba al tío abuelo William, pero no mencionaba al príncipe de la colina. También ella pudo haber mencionado, porque como no, para entonces en el capítulo extra 2 todavía no sabíamos ni quién era el tío abuelo William, ni quién era el príncipe de la colina, pudo haber mencionado gracias al príncipe de la colina, pues cedió sus terrenos el señor Cartwright, pero no. Bueno, me extendí mucho en este paréntesis. Bien, la señorita Pony y la hermana Lane se alegran mucho de haber tenido unas vacaciones tan maravillosas. Dicen que no saben cómo agradecértelo. Apuesto a que pronto recibirás una carta de agradecimiento por su parte. Al parecer, hacía más de 20 años que la señorita Pony no pisaba una gran ciudad. Por otro lado, la hermana Lane me ha confesado, totalmente embelesada, que ve en sueños la residencia de los Arley. A veces sigue preguntándose si todo ha sido real. Lo mismo le sucede a los niños. No hacen más que hablar de Chicago. Siempre les digo que si quieren regresar a la ciudad algún día, tienen que portarse bien. Cuando les regaño de esa forma, todos se callan a la vez y prestan atención de golpe. Muy bien. Para algunos de ustedes, esto pudiera significar que Albert ve a la señorita Pony y a la hermana Lane como unas potenciales suegras, porque él está enamorado de Candy, y que para acumular puntos con ellas, pues él tiene ese detalle con ellas para a su vez impresionar a Candy. Para otros de ustedes, Albert está haciendo un gesto altruista para que la señorita Pony y la hermana Lane se tomen un merecido descanso luego de estar tantos años sin apenas abandonar el hogar de Pony, al tiempo en que los niños también disfrutan. No olvidemos que Albert se refería varias cartas atrás a esta invitación a los niños como un viaje educativo, ¿bien? Y no soy yo quien lo estoy diciendo, es Albert en una carta anterior. Y otros también lo ven como que es parte de un detalle de un padre adoptivo hacia su hija en su cumpleaños. Bien. Pero me llama la atención cómo la hermana Lane
aprecia todo como si fuera un sueño. Y volvemos, tal y como he mencionado en videos anteriores, al tema de los sueños versus las realidades. Y para la hermana Lane, específicamente, todo fue un sueño, que ve en sueños la residencia de los Ali y se pregunta si todo ha sido real. Así que la hermana Lane, aún en su religiosidad, no puede evitar sentir que está en una especie de oasis, en una especie de espejismo, en una especie de encantamiento, ¿bien? Muy bien. Los niños aparentaron también haberla pasado muy bien allí. Aproveché la ocasión para ver de nuevo a Archie, Annie y Patty, después de mucho tiempo sin verles. Sin embargo, creo que mi magia no ha funcionado del todo, pues tuve muy poco tiempo para hablar contigo. Muy bien. Varias cartas atrás, Candy finaliza su misiva en un ambiente o una atmósfera nuevamente de cuento de hadas, haciendo de cuenta como si ella fuera una brujita y estuviera echando un hechizo o una magia para que Albert estuviera pasando más tiempo con ella o que pasara tiempo con ella en su cumpleaños. Y luego Albert le dice, tu magia no surtirá efecto porque no podré ir a Michigan y sí, estaré en tu cumpleaños, poco tiempo, pero estaré en tu cumpleaños. Y básicamente él le dijo la verdad, que fue bien honesto con ella en ese sentido. Sí estuvo en el cumpleaños, pero no estuvo mucho tiempo. Muy bien. Ajá. Albert, siempre estás demasiado ocupado. Temo por tu salud. El doctor Martin te recomendó que no te fatigaras mucho, ¿no es cierto? Me pregunto si la amnesia puede volver si no te cuidas como es debido. No quiero tener que revivir algo tan terrible. Aún recuerdo esos días de incertidumbre y a la vez tranquilidad que vivimos juntos en la casa de la Magnolia. No teníamos mucho dinero, pero nos lo pasábamos de maravilla. Nunca olvidaré el momento en que me pediste que nos compartiéramos todo, tanto las buenas noticias como las malas. Quería que te recuperases pronto, pero debo confesar que nuestra vida como hermanos ficticios no me parecía tan mala. Ahora soy tu hija adoptiva. Quizá debería empezar a llamarte padre. A propósito, ¿en qué momento exacto recuperaste la memoria? La próxima vez me gustaría que me lo contases todo sobre tus aventuras en África, pero quién sabe cuándo nos veremos de nuevo. Tu preciosa hija adoptiva, Candy. Muy bien, vamos por partes aquí. Efectivamente, Albert está demasiado ocupado. Muy bien. Y eso, a su vez, esa preocupación por la salud de Albert, pues también la remonta a esos momentos de incertidumbre. ¿Incertidumbre por qué? Incertidumbre pues por ese periodo de amnesia que él tuvo mientras estaba en Chicago. Luego dice que recuerda los días de incertidumbre por la amnesia y a la vez de tranquilidad que vivieron juntos en la casa de la Magnolia. Para algunos grupos, tranquilidad pudiera ser sinónimo de que estaba enamorada de él y que era una armonía que se vivía conyugalmente o de pareja, mientras que para otros esa tranquilidad significa que Albert, pues como paciente, pues resultó portarse muy bien, que al tratarse de su amigo, el señor Albert, pues ella se sentía en confianza con él y que tuvieron buenos momentos allí, que Albert no le dio una vida difícil mientras ella estuvo al cuidado de él. Muy bien. Dice que no tenían mucho dinero, pero la pasaron de maravilla. Me llama la atención mucho esa frase, porque obviamente dentro de la amnesia de Albert, Candy no sentía o creía en ese momento no conocer el pasado de Albert. Para Candy, Albert era un trotamundos, un ermitaño, un bohemio, que no le daba la impresión de ser alguien adinerado. Y obviamente pues ella debió pensar que él no era opulente. Pero al decir no teníamos mucho dinero, pero nos lo pasábamos de maravilla, es un modo de la autora decirnos a través de Candy que a pesar de que llevaban una vida sencilla, ella compartía más con él que ahora en que él está asumiendo su cargo al 100% y que se sabe que él es un hombre de dinero. Bien. Dice que nunca olvidara el momento en que le pidió que lo compartieran todo, tanto las buenas noticias como las malas. Pero entonces más adelante dice, ¿en qué momento recuperaste la memoria? La próxima vez me gustaría que me lo contases todo sobre tus aventuras en África.
¿Por qué la autora enlaza esta idea, este momento en que Albert le pide a Candy, quiero que nos contemos todo, con esa interrogante de Candy sobre cuándo recuperó la memoria y las aventuras en África? Porque aunque Albert y Candy hubieran acordado contárselo todo, pues Albert todavía no ha tenido la oportunidad de contarle todo. Y vieron como yo le dije, no ha tenido la oportunidad. Para algunos de ustedes, él deliberadamente no le ha contado todo. Para otros, pues no ha tenido la oportunidad de contarle todo. Hay que ver por qué no le ha contado todo. Sí sabemos de plano, a jugar por las palabras de Candy, que Candy no tiene conocimiento de cuándo él recuperó la memoria. Aún no. Y tampoco tiene conocimiento, aún después del tiempo transcurrido en Magnolia, que calculo que fueron de 2 a 3 años, aún no. Obviamente él estaba con amnesia, no había forma de él decírselo. Aún no tiene conocimiento de cómo le fue a él en África. Bien. Por eso digo que para algunos esto puede ser algo deliberado de él, como para otros puede ser porque luego de recuperar la memoria y luego de saberse que es su padre adoptivo y ahora luego que se revela como príncipe de la colina, hay que ver si es que tal vez no ha tenido la oportunidad de contarle. O tal vez él, como es una persona privada, tal vez entienda o crea o considere que lo que haya transcurrido en África no sea de importancia para Candy. Bien. No estoy diciendo que él no quiera contarle cosas de África a Candy. Tal vez haya pensado hasta el momento que para Candy no era relevante eso. Bien. Pero quiero hacer una retrospección aquí en la lectura al momento en el que Albert desaparece. Esto es en la parte 3. Y eso Candy lo detalla en prosa, no en epístola. De manera que si es en prosa y es en la parte 3, lo hace ya como adulta y ya como mujer que es feliz junto a su amado en Avon. ¿Bien? Ajá. Página 355. Cuando desapareció, lo busqué por todas partes, etcétera. Luego, el dueño de la casa de la Magnolia me había dicho que lo había visto hablar a escondidas con un hombre misterioso. La portera sospechaba que podía ser parte de una mafia, no obstante yo nunca me creí los rumores. Pero miren lo que dice Candy inmediatamente luego que Albert desaparece y luego que doña Gloria pues le dice que sospecha que Albert anda en actividades del bajo mundo. Dice, Albert y yo habíamos prometido contárnoslo todo, las cosas buenas y las malas. De hecho, fue él quien me lo propuso. Con él podía hablar sobre cualquier tema, de Terry, de Susana, e incluso de las cosas que ni siquiera me atrevía a confesarle a Annie. No olvidemos que ella y Annie volvieron a ser amigas, pero Annie vive por un lado y ella por el otro. Ya tenía a Albert más cerca. De la misma forma, yo tenía el conocimiento de que él también me lo contaba todo, pero, y ahí cierra con 3 puntos suspensivos. Y luego entonces, varias páginas más adelante, nuevamente en prosa y nuevamente diciéndolo desde su estudio frente al joyero, como mujer adulta que es, dice: ¿quién sabe qué pensaba él? Es un hombre muy exasperante. Es un hombre muy exasperante. Ok. Y vuelvo a enfatizar que ella le dice exasperante varios años después, a sus 33 años posiblemente, que es exasperante porque todavía no conoce todo sobre él. De modo que, aunque está esta confianza establecida entre él y Candy, ya sea entre padre adoptivo e hija adoptiva, entre amigo y amiga, entre simbólicamente hermano y hermana, para algunos otros entre dos personas que se gustan, pues lo cierto es que siempre va a haber algo privado de Albert, de parte de Albert, que va a estar oculto o va a ser desconocido para Candy. Y aquí el final de la carta lo enfatiza, no
O sea, no sé cómo te fue en África, no sé cuándo recuperaste la memoria. Hay preguntas que Candy quiere que le sean respondidas. Aun cuando previamente había acordado contárselo todo. Pero vuelvo a abrir la posibilidad de que tal vez él no ha tenido la oportunidad, ¿bien? Y también respecto a lo que dice, debo confesar que nuestra vida como hermanos ficticios no me parecía tan mala. Ahora soy tu hija adoptiva. Quizá debería empezar a llamarte padre. Para algunos de ustedes, o para algunos de los que me ven, Candy no veía la vida de hermanos ficticios como mala porque lo estaba viendo como hombre. Para otros de ustedes, ella sí sentía que aunque no eran hermanos de sangre, que sí eran hermanos, en cuanto a que luego dice, ahora soy tu hija adoptiva, quizá debería empezar a llamarte padre. Para este segundo sector, tal vez esto puede significar que ella deba estar pensando, pues, si cuando estaba yo cuidando de él en el edificio Magnolia y me sentía como que éramos hermanos y la pasaba de maravilla con este hermano por derecho, cuán divertido, cuán emocionante, cuán interesante va a ser ahora que yo sé que él es mi padre adoptivo. Eso es lo que pudiera pensar ese segundo sector. Con respecto a las oraciones, ahora soy tu hija adoptiva, quizá debería empezar a llamarte padre. Para algunos de ustedes ella está coqueteando y consideran apropiado y correcto que los términos de padre e hija adoptiva formen parte de un coqueteo. Para un segundo grupo, pudiera significar que ella está bromeando. Y para un tercer grupo, significa que ella está hablando en serio. Bien. Luego yo, como ya indiqué anteriormente, compartiré con ustedes cuál de esas ideas es la más que me resuena, con la que más me identifico. Bien. Muy bien, ahora Albert le escribe a Candy, es una carta breve, yo me supongo que él está ocupado, ¿bien? Querida Candy, te envío un apresurado saludo y una pequeña queja. Me prometes que no voy a ser más el objeto de tu venganza y sin embargo, ahora de repente quieres llamarme padre. ¿Y qué quieres decir con preciosa hija? Sí, por supuesto, eres muy guapa, quizá te has enfadado. Nadie puede negar que eres mi hija adoptiva. Aunque ya se me había olvidado, todavía soy joven, estoy soltero y no obstante ya tengo una hija. Es algo que sigue sorprendiéndome cada día. El término hija adoptiva suena muy mal. No lo parecerá, pero soy una persona muy sensible, no te rías. Cambiando de tema, estoy de camino a Sao Paulo. Te escribiré cuando llegue. Por cierto, me gustaría que les comunicases a la señorita Pony y a la hermana Lane que solo he hecho lo que se espera de un buen padre adoptivo. ¿Padre adoptivo? Ay, Dios mío, me lo he llamado a mí mismo. Cuídate mucho y saluda a los niños de mi parte, Albert. Muy bien. Te envío un apresurado saludo, empieza la carta. Eso significa que la carta es breve porque apenas tuvo tiempo de escribir. Así que yo me supongo que ya se encamina rumbo a ese barco que lo va a llevar a Sao Paulo. Entonces, él dice, por un lado, me prometes que ya no me vas a decir más tío abuelo William, pero por el otro lado quiere llamarme padre. ¿Y cómo es eso de que soy tu preciosa hija? Porque ella pues se despidió como tu preciosa hija adoptiva en la carta anterior. Bien. Para muchos de ustedes esto pudiera significar que él no quiere que le llame padre porque está enamorado de ella. Para otros de ustedes esto pudiera significar que él le está dejando de ver a Candy, que Candy está siendo contradictoria, porque por un lado le promete ya no hacerlo sentir viejo al dejar de decirle tío abuelo William, pero nuevamente vuelve a hacerlo sentir viejo al decirle padre. Bien. Luego dice, sí, por supuesto, eres muy guapa, quizá te has enfadado, muy bien. Para algunos, el que le diga a él que es muy guapa, al igual que como, en cierto modo, como Príncipe de la Colina se lo había dicho, puede ser un coqueteo. Y para estas mismas personas, son las mismas personas que entienden que a los 17 años, él le decía guapa a la Candy de 6 años porque ya se había fijado en ella amorosamente. Muy bien. Que le dice guapa porque le atrae como mujer. Para otros, pudiera significar que son palabras de un padre adoptivo a su hija adoptiva, como de un padre biológico a una hija biológica.
Así que aún entre padres e hijas adoptivas también puede figurar ese lenguaje, al igual que un padre biológico o una hija biológica. Y yo había explicado un ejemplo en el video anterior, basándome en mi propia familia. Mi hijo mayor tiene 19 años, mi hija menor tiene 18. Y a cada rato yo le digo a mi hijo, qué bello tú eres, qué guapo tú te ves, qué guapo tú eres. Y esto no refleja ninguna perversión ni ninguna aberración de mí hacia mi hijo. Mientras que mi esposo, también yo le digo a mi propia hija, qué hermosa te ves, qué bella eres. Se lo digo a diario, a ambos, por cuestión de autoestima también y también porque realmente siento que son hermosos. O sea, no lo digo solamente con fines terapéuticos, porque siento que son hermosos. Y de mismo modo mi esposo le dice a ella, pero qué bella te ves, qué bonito te queda ese traje. Ay, la verdad que tú eres preciosa, Vivi. Eso no significa que mi esposo sea desviado, que mi esposo sea pervertido. Significa que es parte de la dinámica entre un padre y una hija. Pues acabo de presentar los dos lados. El lado de los que piensan que es un coqueteo o un avance amoroso y el lado de los que piensan que forma parte de ese diario vivir entre un padre y una hija en un entorno familiar saludable y no disfuncional. ¿Okay? Luego dice, nadie puede negar que eres mi hija adoptiva, aunque ya se me había olvidado. Todavía soy joven, estoy soltero y no obstante ya tengo una hija. Es algo que sigue sorprendiéndome cada día. Dice, nadie puede negar que eres mi hija adoptiva. Para algunos, él está bromeando. Para otros, él está valiéndose del término hija adoptiva para coquetear. Para otros, lo está diciendo en serio. Pero luego dice, aunque ya se me había olvidado, muchos pensarán que se le había olvidado porque está pensando en Candy como mujer. Mientras que un segundo grupo piensa que él dice que ya se le había olvidado por lo que dice después. Que se le había olvidado porque muchos esperan que los adopten personas mayores, personas adultas, personas en matrimonio. Sin embargo, terminó adoptándote una persona joven, una persona soltera. Bien. Y luego, cuando entra en mis explicaciones sobre por qué yo pienso que tal persona es Anohito o el amado de Candy, voy a cubrir muy extensamente el tema de las adopciones a principios del siglo XX, tanto en los estados de Michigan como de Illinois. Bien. Y dentro de ese tópico voy a extenderme bastante en los requisitos o elegibilidad de edad, requisitos o elegibilidad de estado civil y escenarios donde se anula o no se anula una adopción. Bien, a nivel de Estados Unidos, porque gran parte de la confusión que hay en el fandom o comunidad de Candy es porque se suele interpretar el asunto de la adopción viéndolo desde el ángulo de las adopciones en Latinoamérica, cuando realmente hay que tomarlo desde el contexto histórico de las adopciones en los Estados Unidos de América. Bien, sobre eso iré más adelante. Muy bien. Y dice, soy joven, estoy soltero, no obstante ya tengo una hija. Él no dice, no obstante ya tengo una hija adoptiva. No, no obstante ya tengo una hija. Así que él no la ve simplemente como alguien a la que contrató, a alguien por la que firmó legalmente. Él la ve, se refiere a ella como una hija y se acabó. Ahí hace una referencia como hija biológica, aunque sabemos que no es hija biológica. Pero la ve como si lo fuera. Eso para algunos. Para otros forma parte de una broma y para otros el término hija forma parte de un coqueteo. ¿Bien? Y es algo que sigue sorprendiéndome cada día. Pues claro que debe sorprenderse. Porque a sus 24 o 25 años, sin haberse casado, él toma esa decisión. Pues claro que eso sorprendería. Aquí en la isla, el antiguo integrante del grupo Menudo, el cantante Johnny Lozada, que actualmente, pues luego de haber tenido éxito en varios países, ya sea como animador, ya sea como cantante, como actor, pues actualmente está de regreso en Puerto Rico como anfitrión de un programa mañanero. Bien, a sus
Ajá. A sus 18, cuando él tenía 18 años, él legalmente todavía no podía adoptar un niño, pero a través de su señora madre, porque la madre de Johnny pues era una madre sola, pues la madre de Johnny, que ya era adulta, adopta a ese niño, pero entonces cuando Johnny ya adquiere la edad para poder adoptar, Johnny entonces, como la madre de Johnny pues no tenía esposo, pues Johnny asume también el papel de padre adoptivo y legalmente adopta a ese muchacho. Luego tiene 3 hijos biológicos con su esposa. Aunque no lo pudo hacer hasta los 25 años, en el momento que él finalmente adopta a ese niño, todavía no había contraído matrimonio. Pero ya desde los 18 años, él estaba interesado en ese niñito de 2 años que había visto en un hogar de niños sin padre. Así que no es tan descabellado, no es lo usual, pero tampoco es imposible. Porque como les dije, ese es el caso de Johnny Lozada. Bien. Bien. Dice, el término hija adoptiva suena muy mal, no lo parecerá, pero soy una persona muy sensible. Para algunos, el término de hija adoptiva le suena mal a él porque él piensa en ella como mujer o como posible futura esposa. Mientras que para otros, el término hija adoptiva suena mal porque no debería referirse a ella como hija adoptiva, sino como hija, tal y como hizo una oración antes. Vuelvo a leer las 2 oraciones de corrido. Todavía soy joven, estoy soltero y no obstante ya tengo una hija. Es algo que sigue sorprendiéndome cada día. El término hija adoptiva suena muy mal. De modo que él prefiere visualizarla o referirse a ella como su hija. Para este segundo sector. Porque como dije, hay otro grupo que entiende que no le gusta el término hija adoptiva porque está enamorado de ella. Bien. Cambiando de tema, estoy de camino a Sao Paulo, bien. Pero miren lo que dice. Me gustaría que le comunicases a la señorita Pony y a la hermana Lane que solo he hecho lo que se espera de un buen padre adoptivo. Muy bien, de modo que él, en la carta anterior, pudimos ver que él invitó a la señorita Pony y a la hermana Lane al cumpleaños de Candy, que para algunos de ustedes esto significa que quiere acumular puntos con posibles suegras. Mientras que tenemos esta carta que dice, comunícale que solo he hecho lo que se espera de un buen padre adoptivo. Para algunos de ustedes, él está bromeando. Para otros de ustedes, él está tratando de acumular puntos y de ganarse el favor de ellas porque las ve como posibles suegras. Mientras que para un tercer grupo significa que él quiere dejar bien en claro que él está cumpliendo el rol de un padre adoptivo. ¿Bien? Luego dice, padre adoptivo, ay Dios mío, me lo he llamado a mí mismo. Para algunos de ustedes, él está bromeando porque no se ve como un padre adoptivo, sino como una pareja. Para otros, significa que está continuando con la broma de que se siente demasiado joven para llevar ese apelativo. Y una tercera posibilidad de que él no quiere que ella se refiera a él como padre adoptivo, del mismo modo como él no quiere referirse a ella como hija adoptiva, sino como hija. Y que tal vez no quiere que ella lo vea como un padre adoptivo, sino como un padre. Hay que ver cuál de esas 3 les resuena más a ustedes. Luego les diré cuál de esas 3 resuena más conmigo. Y la última carta que voy a compartir, que es más, obviamente un poco más larga, es de Albert hacia Candy. Parece que esta vez tuvo un poco más de tiempo para escribirle. Y es la última carta que muestra la autora de Albert hacia Candy en todo el libro. Yo no estoy diciendo que no habrá más cartas entre ellos, no lo sabemos, pero al menos para los lectores es la última carta de Albert hacia Candy. Bien, empieza así, para la quizá preciosa Candy. Para algunos de ustedes él está bromeando con Candy. Para otros él está coqueteando con Candy. Para un tercer grupo, él está dando continuidad a la última carta que Candy le escribió, donde ella misma se despide como tu preciosa hija adoptiva. Bien. Y para un cuarto grupo, pudiera significar que si le está diciendo preciosa desde la perspectiva de un padre hacia una hija, como he explicado anteriormente. Estoy en un hotel de Sao Paulo y son las 2 de la madrugada. Por fin estoy solo. Bien.
Para algunos de ustedes, él le escribe a las 2 de la madrugada porque está enamorado de Candy y la está pensando a esa hora. Para otros, fue el único momento que encontró luego de un arduo día de trabajo para escribirle. Tengo que mencionar una tercera hipótesis, una tercera suposición, pero porque la he visto en el fandom y como lo que es igual no es ventaja, la tengo que decir, lo siento. Hay unas personas que piensan que él está escribiendo a las 2 de la madrugada porque él estuvo íntimamente con alguien. Ese alguien pues se fue porque él estuvo de forma casual y que ese alguien pues se fue. Él estaba solo en la habitación y debido a que estuvo íntimamente con alguien, pues la adrenalina la tiene por las nubes y se le quitó el sueño, se le espantó el sueño. Abro paréntesis para indicar que algunas personas cuando tienen relaciones íntimas, pues luego de terminado el acto, pues sí, pues se sientan adormecidas, les da sueño. Otras no, otras son todo lo contrario. Otras pues de repente como que se les despierta la energía, empiezan a dar vueltas, no concilian el sueño. Obviamente yo no voy a decir cuál de esas dos cuál de esas dos reacciones yo muestro, pero sí les puedo decir que ambas suceden. Y hay un tercer, hay una parte de la comunidad de Candimundo que piensan así, que tal vez está escribiendo por eso. Lo tuve que decir porque lo leí y lo tuve que compartir. Me encuentro muy bien, así que no te preocupes. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo. No es por nada, pero nadie puede negar que llevo en mis venas la sangre de mi padre. Bien. Se encuentra bien de salud. Me está diciendo, tranquila, Candy, no te preocupes, estoy bien. Me estoy cuidando, a pesar de todo me estoy cuidando. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo, de modo que aquí él está despejando posibles ideas sobre que él está haciendo eso por deber. Lo estoy haciendo, que lo está haciendo sin ganas, lo está haciendo porque ese es su papel. No, él lo está disfrutando. También él lo está disfrutando porque este trabajo conlleva mucho viaje. Él le gusta viajar. A él le gusta viajar, no es nada malo que lo haga. Él tiene naturaleza viajera. Él es un alma viajera. Un alma que va de un lado a otro. A él le gustan los viajes. Pues qué mejor modo de poner en marcha los viajes que con el trabajo como propósito. Pero él lo está disfrutando. Esas son palabras de él. No olvidemos que varias cartas más atrás, él le dice a Candy, en la página 384, ahora mismo debo darle prioridad al trabajo. Algo que nunca me había preocupado hasta ahora, pero ahora que finalmente está trabajando, ahora que conoce lo que es estar trabajando y al mando de una empresa, le cogió gusto al asunto. Le gustó el asunto. Le gustó. Y se lo está disfrutando. Entonces dice, no es por nada, pero nadie puede negar que llevo en mis venas la sangre de mi padre. ¿Y a alguno de ustedes le parece que eso es una broma? ¿O que está hablando en serio? ¿Por qué yo hago esa pregunta? ¿Por qué formulo esa pregunta? Por la siguiente razón. Una página antes, una carta más atrás, él dice, nadie puede negar que eres mi hija adoptiva. Una página después, nadie puede negar que llevo en mis venas la sangre de mi padre. Para aquellos de ustedes que piensan que Albert bromea o coquetea con Candy cuando dice que es su hija adoptiva, él está bromeando cuando dice, nadie puede negar que llevo en mis venas la sangre de mi padre. Dice, me alegra mucho que tuvieses un cumpleaños maravilloso. Entiendo por tus palabras que la fiesta fue todo un éxito, aunque te pido disculpas por haberme tenido que ir tan rápido. Imagino que César y Cleopatra están descansando por fin en el hogar de Pony. Me parecen una pareja adorable y es magnífico ver lo unidos que están. Que mucho énfasis le da la autora al asunto de los caballos César y Cleopatra. No solamente Candy habla del asunto, Albert también lo menciona. Me hubiera gustado que fueras testigo de la alegría que los invadió cuando se reencontraron. No veo diferencia alguna entre los animales y los seres humanos. Bueno, quizá los animales son criaturas más puras. Ellos no entienden de traiciones. Esto fue para los que todavía tienen duda si
La mención de los caballos César y Cleopatra en la novela no es una analogía de ciertos personajes en la novela. Que a Albert le sorprendió ver lo unidos que estaban, la alegría que los invadió cuando se reencontraron después de mucho tiempo separados. Pero miren lo que dice: no veo diferencia alguna entre los animales y los seres humanos. ¿Qué quiere decir la autora con esto? Para los seres humanos los reencuentros también son posibles. ¿Y bajo qué circunstancias sería posible para Candy un reencuentro? Vuelvo a hacer mención, los reencuentros suceden entre personas que llevan mucho tiempo sin verse o sin hablarse. Y dice, ellos no entienden de traiciones, se refieren a las traiciones de terceros, Elisa, Neil, o tal vez traiciones de las circunstancias, personas que tal vez no tuvieron intención de traicionar, pero que sí fueron un obstáculo, aunque fuera de forma involuntaria, para los reencuentros. Tuve que dejar a Pupé en África y te prometo que fue una... Pero miren esto como viene rápido después de mencionar a César y Cleopatra, ¿ok? Tuve que dejar a Pupé en África y te prometo que fue una de las decisiones más duras de toda mi vida. Sin embargo, los empleados de la última clínica veterinaria en la que estuve trabajando la querían mucho, así que pensé que era la decisión correcta. Hace poco me comunicaron que falleció por causas naturales ya anciana. Espero que reces junto a mí para que descanse en paz. Cuando recuperé la memoria, lo primero que hice fue alegrarme porque Pupé no estuviera conmigo en el accidente ocurrido en Italia. Sin embargo, ver a César y a Cleopatra hizo que se me estremeciera el corazón. Quizá, aunque hubiera muerto en el accidente ferroviario, hubiera preferido venirse conmigo. Muy bien. El primero habla de César y Cleopatra, o sea que la autora por segunda vez en el libro menciona a César y a Cleopatra, los caballos, e inmediatamente habla de Pupé. Y Albert cuenta que él le tenía mucho cariño a Pupé, pero que los empleados de la última clínica donde él estuvo trabajando, ayudando animales, que se encariñaron con Pupé. Y en ese momento él consideraba que lo más correcto era dejar a Pupé con esas personas que tanto cariño le habían tenido. Entonces, luego falleció Pupé por causas naturales y Albert aparenta estar arrepentido de haber tomado esa decisión porque dice que aunque se alegraba que Pupé no estuviera con él en el accidente, pero que piensa tal vez, aunque hubiera muerto en el accidente, Pupé hubiera querido pasar esos últimos momentos conmigo y no en la clínica. Pupé estuvo en una clínica con personas que querían a Pupé, pero Albert dice, tal vez Pupé de todos modos quería estar conmigo y no en la clínica. Y luego dice, y esto es después de decir que se alegró de ver a César y a Cleopatra reunidos. Para algunos de ustedes, esto podría significar nuevamente que Albert se ve representado en César y Cleopatra. Para otros, Albert, a través de César y Cleopatra, trata de fungir como intermediario en reuniones, en reencuentros. Precisamente porque se lamenta de no haber hecho lo mismo con Pupé, que falleció junto a personas que la querían, pero que tal vez ella hubiera preferido estar en otro lugar. Luego hablaré sobre eso. Muy bien. Pero dice, lamento decirlo, pero no fui yo quien encontró a tus queridos caballos, fue Georges. A veces me impresiona su sinfín de habilidades. Poco a poco comienzo a entender por qué lo llamas Caballero Blanco. Aunque debo decir que hasta él le costó encontrarme cuando nadie sabía que había sido de mí. Muy bien. De modo que aunque Albert fue quien le hizo el obsequio a Candy, quien realmente, y tal vez lo pudo haber gestionado, pudo haberlo ordenado, pudo haber enviado por ellos, pero quien realmente movió cielo y tierra, hizo todas las averiguaciones habidas y por haber hasta dar con el paradero de los caballos, fue Georges. Y el mismo Albert, pues,
le dice a Candy, ahora entiendo por qué le dices caballero blanco. Todavía Candy se refiere a esas alturas a Georges como su caballero blanco. Entonces, caballero blanco, príncipe de la colina, brujita, ensueño, todo forma parte de lo mismo. Pero para que vean que del mismo modo como está el príncipe de la colina, también está el caballero blanco. Y también es por una forma de la autora querer enviar un mensaje. Por ejemplo, ¿por qué Albert querría insistirle a Candy en que fue Georges quien consiguió los caballos? No sé, tal vez puede ser porque quiere darle a Georges su crédito, su mérito. Es muy posible. Y también pudiera ser porque no quiere que Candy vea en Albert a una figura heroica o una figura principesca, pensando que el mismo Albert pues recorrió todos los continentes, todos los cielos, todos los mares para buscar esos caballos. Pueden ser ambas. Es solo una opinión. Dice, creo que comencé a recuperar la memoria cuando me llevaron a la clínica del doctor Martin. Después del accidente del coche, hasta el momento tenía recuerdos fugaces de algunas imágenes concretas, pero nada más. Después del accidente me empezó a doler mucho la cabeza y sentí que me desmayaba. Estaba en el restaurante en el que trabajaba como lavaplatos. Al recuperar la conciencia, ya era yo mismo, Albert, bueno, William Albert Arley. Él se reconoce en todas sus facetas. Él se reconoce en todos sus roles, en todos sus papeles. Y también pudimos ver que él no era simplemente un mantenido por ser un paciente de Candy. Él procuró ganarse la vida honradamente. Qué lindo. Debí habértelo dicho de inmediato, pero no fui capaz. Al día de hoy sigo pensando que no hice lo correcto, pero no quería alejarme de la vida que teníamos. Sabía bien que una vez de vuelta en casa de los Arley, tendría que desempeñar mi papel como cabeza de familia y ya no iba a ser posible huir de mis responsabilidades. Supongo que fui egoísta. Para algunos, la razón por la cual él no le contó de inmediato a Candy que recuperó la memoria era porque se había enamorado de ella y prefería estar un tiempo más con ella como pareja o como amigos especiales. Mientras que para otros, él no quiso decírselo de inmediato porque sabía que en el momento que lo hiciera, él tenía que estar ya completamente a cargo de la familia. Y tal vez él no se sentía todavía listo o no se sentía preparado. Sí sabemos, por eso es que dice, no quería alejarme de la vida que teníamos. Por eso digo, para algunos esa frase, no quería alejarme de la vida que teníamos, él habla sentimentalmente respecto a Candy, como que tampoco quería alejarse de esa vida porque le parecía mucho más tranquila que todo lo que le tocaba enfrentar como máxima autoridad de los Arley, algo que todavía pues no estaba listo para asumir. Esa actitud tan imprudente causó gran preocupación a muchas personas de mi entorno. Si he podido llevar la vida que siempre quise llevar ha sido gracias a los Arley y a la dedicación de Georges. Querida Candy, quiero que sepas que no me he limitado a divertirme por todo el mundo. Si estaba en Inglaterra, era porque estaba supervisando la preparación de un nuevo proyecto empresarial. Que nos encontráramos allí por pura casualidad me hace pensar en ese hilo misterioso que nos une y del que siempre hablas. Dos cosas aquí. Una, que posteriormente voy a hacer mucho hincapié en el tema de los hilos invisibles, porque a nivel del hemisferio occidental solamente hemos visto esa parte romántica del hilo invisible, pero lo que no saben muchos es que en Japón el asunto de los hilos invisibles adquiere muchas facetas. Algunas son románticas y otras no son románticas. Luego veremos cuál de esas es la que yo siento que es, bien, pero eso va a ser más adelante. El otro punto es que él está indicando que él se encontró con Candy por pura casualidad. Es una forma de él decirle a ella, yo no estaba en Inglaterra porque te estaba buscando. Es una forma de decirle, yo estaba allí porque tenía un proyecto empresarial que cumplir. ¿Bien? Eso pues, tuve que despejar esa duda porque, pues, para aquellos que pensaban que él estaba allí porque estaba tras ella. ¿Bien? Cuando cumplí con mis obligaciones y vi que estaba sana y salva en Londres, decidí abandonar el zoológico Blue River y poner rumbo a mi tan preciada África.
Cuando él dice tan preciada África, se refiere a que no estaba viajando a África por negocios. Y sí, estuvo de voluntario, estuvo haciendo labor humanitaria, pero lo estaba haciendo porque nacía de hacerlo, deseaba hacerlo. Bien. Nunca he tenido que preocuparme por el trabajo o por el dinero, y eso se lo debo a mi familia. Siempre me han asaltado dudas sobre si quería ser capaz de hacer algo por mí mismo. Así que me tomé el viaje a África como un reto para afrontar ese miedo. De modo que ya fuera que estuviera haciendo o no lo correcto, desde su perspectiva en aquel momento, pues hizo ese viaje a África con buenas intenciones. Con la intención de sentirse independiente, de sentir que previo a estar en sus completas funciones en la familia, de que podía ser capaz de hacerlo por sí solo. Elegí marcharme y cortar el contacto con todo el mundo, incluido George, solo porque quería empezar a valerme por mí mismo. De modo que como parte de ese deseo de ser independiente, él mantuvo contacto cero con toda la familia. ¿Ven? Quizá no lo sabes, pero hasta en África resonaba el eco de la guerra. Y fue tal vez ese ambiente de peligro lo que me sacudió por dentro. Pensé que no habría ningún problema si desaparecía, porque los negocios de la familia estaban estables en aquel momento. ¿Cómo pude ser tan egoísta? Sabía a la perfección que mucha gente iba a preocuparse por mi bienestar. Y ahora, tanto tiempo después, me siento avergonzado por haber sido tan superficial. De modo que cuando entonces comenzó la Primera Guerra Mundial, el continente africano, pues obviamente, pues, aunque es otro tipo de ambiente, pero no están ajenos a lo que pasa en el mundo. Y ahí es que advierte, pues, la gran importancia del asunto, y ahí es que él cae en cuenta de que tenía a su familia en contacto cero, que tal vez desde el otro lado del mundo podían estar preocupados por él, y que ya era hora de regresar. Que las autoridades pensasen que estaba involucrado en aquel accidente ferroviario en Italia fue un castigo justo. En aquellos vagones viajaba un espía. No es de extrañar que sospecharan de alguien como yo, sin identidad y de aspecto pobre. De modo que Albert también viajaba en el anonimato. O tal vez viajaba, me imagino que hasta sin papeles, porque por algo no lo pudieron identificar de inmediato cuando tuvo el accidente. Pero, él ve el accidente como un castigo. Yo no lo veo como un castigo, pero él ve como que fue un karma, como que fue una lección de vida. Y sí, resultó que viajaba un espía, pero él tampoco se molesta por el hecho de que hubieran sospechado de él, en cuanto que él estaba viajando, pues, por su cuenta, sin identidad, tenía un aspecto de bohemio, de viajero, así que él no le extraña para nada que hubieran sospechado de él. Chicago. El nombre de esa ciudad fue la única palabra que quedó en mi memoria después del accidente, la única palabra que me salvó y me llevó hasta ti. Me encomendé a Dios mucho más de lo que nunca había hecho. Si no hubiera conocido a aquellas buenas personas en el campo de refugiados en el que me encontraba, dispuestas a ayudarme a regresar a América, si no te hubiera encontrado. Para algunos de ustedes, este pensamiento de él es amoroso. Para algunos de ustedes, al decir Chicago era porque tenía a Candy en su memoria. Lo cierto es que sí, Candy en aquel momento estudió en Chicago, su residencia de enfermería fue en Chicago, tenía que vivir en Chicago porque allí era que ella trabajaba. Por otro lado, la casa de los Alley, donde ella pasó tiempo con Anthony, con los Cowboys, no fue en Chicago, fue en Lakewood. Así que para algunos de ustedes esto puede ser amoroso, porque al él decir Chicago tenía Candy en su pensamiento. Mientras que para otros, él dice Chicago porque es el lugar de donde él proviene, donde se encuentra su familia. ¿Bien? Sí, yo opino, sinceramente, que sí, esto pudo haber sido un milagro. Porque él dijo Chicago, pero pudo haber ido a parar a cualquier otro hospital, que no fuera el Saint Joanna. Y sin embargo fue a parar al Saint Joanna. Y dice, si no te hubiera encontrado, ¿por qué? Porque pudo haberlo visto cualquier otra enfermera. Tal vez él podía haber estado semanas, meses en el cuarto cero y Candy no haber tenido la oportunidad de dar con él. Sin embargo, para providencia de él y para providencia de todos, no solamente fue para el Hospital San Joanna, sino que también Candy tuvo la oportunidad de encontrarlo. Bien. Para algunos de ustedes esto fue amoroso.
Candy en aquel momento ya no era más que un hombre sospechoso, carente de recuerdos y de identidad propia, pero tú nunca me abandonaste. Te quedaste a mi lado incluso cuando me dieron de alta en el hospital y me consolaste diciéndome que algún día, sin lugar a dudas, me recuperaría. Para algunos, esto significa que Candy estaba enamorada de él y que por tal razón fue que nunca lo abandonó. Para otros, ella no lo abandonó, primero porque es una enfermera y él es un paciente, segundo, en gratitud por haberle salvado la vida, y tercero, pues en nombre de la amistad. No olvidemos que cuando esto ocurre, ella estaba todavía pensando en contactar a Terry. Hiciste todo eso por un hombre que solo te ayudó una vez en la vida. Realmente fueron más veces, pero me supongo que se refiere a la ocasión en que la salva de la cascada. Las palabras nunca podrán expresar toda la gratitud que siento hacia ti. Por eso quiero asegurarme de que puedas encontrar la felicidad muy pronto. Cuando vuelva a Chicago, te prometo que me tomaré unas pequeñas vacaciones para visitarte, Bird. Bien, y firma Bird. Muy bien. Dice, cuando él dice, por eso quiero asegurarme de que puedas encontrar la felicidad muy pronto. Para algunos, esto es una frase romántica en términos de que Albert le está diciendo, quiero que encuentres la felicidad junto a mí, a mi lado. Yo soy quien te puede dar esa felicidad. Yo soy ese compañero de vida, esa pareja. Para otros, a lo que se refiere es a que las palabras nunca podrán expresar toda la gratitud que siento hacia ti. Por eso quiero asegurarme de que puedas encontrar la felicidad muy pronto. Para un segundo sector, al decir por eso, se refiere a que la razón por la que él quiere que Candy encuentre la felicidad es en nombre de la gratitud que siente hacia ella. Dos oraciones que conectan. Y dice que puedas encontrar la felicidad muy pronto. Para algunos significa que ella puede encontrar la felicidad junto a él, mientras que para otros, esos otros consideran extraño que él no diga, quiero asegurarme de hacerte feliz o de brindarte la felicidad muy pronto. Muy bien. Aquí yo no puedo evitar hacer un contraste. Cada uno de ustedes llega a sus propias opiniones, sus propias conclusiones, pero no puedo evitar hacer un contraste aquí. Y esto sí lo tengo que decir. Vamos a ver aquí. Bien. Creo que es el capítulo 15 de la parte 2. Vamos a ver si es verdad. Muy bien. Voy a leer primero esa oración de Albert, luego la oración de otro personaje y luego leeré por última vez la oración de Albert en la carta. ¿Bien? Página 398, la carta de Albert a Candy. La última carta que muestra la autora de Albert hacia Candy. Las palabras nunca podrán expresar toda la gratitud que siento hacia ti. Por eso, quiero asegurarme de que puedas encontrar la felicidad muy pronto. Página 276 del capítulo 15 de la parte 2. Quizá aún no he encontrado el valor para hacerlo, pero no quiero ser como él. Cuidaré de la persona a la que amo. La haré feliz por el resto de mis días, pensó Terry, sin dejar de mirar el perfil de la joven en ningún momento. Supo que acababa de encontrar a esa persona. Y por última vez regresó a la página 398. Las palabras nunca podrán expresar toda la gratitud que siento hacia ti. Por eso, quiero asegurarme de que puedas encontrar la felicidad muy pronto. Me llama también la atención cuando dice asegurarse. Asegurarme, quiero asegurarme de que realmente sea así. Y la carta la firma como Bird. Muy bien, para algunos de ustedes, Bird pudiera tener una connotación romántica, una connotación amorosa, como que decir, ya no me digas Albert, dime Bird, ¿verdad? Para otros pudiera tener otro significado. La respuesta a eso la tendremos en el próximo video. Dime lo que piensas en tus comentarios y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias a todos por su apoyo, reacciones, comentarios, suscripciones. Bien. Y recuerden,
Solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Muchas gracias a todos por su apoyo y sintonía. Les envío un enorme abrazo y será hasta la próxima.